maneras en que se puede llevar un noviazgo en forma pecaminosa. Aquí decía, lo que habíamos anteriormente, decía, enseñarles que la verdad viene de la naturaleza de Dios. Ajá. La verdad que nosotros conocemos en la palabra. Ajá. Y usted mencionaba uno de los, dice, si alguien tiene falta de sabiduría, pídele a Dios. Ajá. Luego analizamos que hay principios, como que usted mencionaba, no es desigual. Ajá. Entonces, también sabemos que si quien está en pecados, tiene relaciones, sin ser casados, están entrando en fornicación. Ajá. Entonces, cada uno de los principios que están aquí son los que van a ser la guía durante el noviazgo. Exacto. Normalmente se habla que cuando se entra en una etapa de noviazgo, hablamos de una consagración de noviazgo, la consagración de los jóvenes al Señor, ¿sí? Para amarse, respetarse, y luego posteriormente cumpliendo los principios que están aquí, que eso va a determinar que lleguen a un matrimonio, a materializarse un matrimonio que quizás no es perfecto, porque no va a haber, pero lo que se trata es que sea lo más apegado a la verdad. Esto considero. Tú mencionaste ayer algo bien interesante. Mencionabas el gran lío y el gran problema que son las emociones. Yo pienso que deberíamos trabajar más en las decisiones que dejar que las emociones florezcan. Entonces nosotros como padres tenemos que trabajar en ayudar a nuestros hijos a entender las decisiones más que las emociones. Porque luego de eso, delante de mí mis hijos pueden tener una actitud, pero cuando yo no estoy ellos pueden tener una actitud completamente diferente. Y no es el hecho de estar atrás. O sea, yo no saco nada teniendo las claves de Facebook de mis hijos, por ejemplo. Yo no saco nada teniendo el celular de mi hijo apenas llega o teniendo algo que filtre los mensajes que llegan a él. Porque cuando yo me descuide, él va a tener otra cuenta de Facebook, él va a tener... Pero mi deber es hablar acerca de cómo el Evangelio lo transforma a él y el testimonio que él da. Y entender que Dios lo está mirando. Entonces, si mi hijo entiende que no es el padre que le está vigilando, sino es Dios, él tiene un pensamiento distinto. No está enfocándose en las emociones, sino está en la decisión, yo me voy a mantener. Nosotros estamos trabajando en un ministerio, en la escuela que tenemos en nuestra iglesia. Es el segundo año. Y es muy temprano para decir qué tan exitoso está, ¿no? Pero el proyecto se llama El Amor Espero. Trabajamos varios meses, mi esposa específicamente, con enseñanzas, y termina el curso con una ceremonia donde los chicos reciben un anillo, comprometiéndose delante de Dios a mantenerse puros sexualmente antes del matrimonio. Sí, la idea es que en su momento sustituyan ese anillo. Exacto. Por el anillo de compromiso. Ajá. Sí, pero esa es la idea. Ajá. Esa es la idea. Sí, es muy bonito ese programa. Y se hacen muchas cosas, o sea, Pero okay. luego de eso no hay garantía de que no pase. Hay que entender que por más que tú estés atrás, no debe pasar. En una de estas películas sale también eso, lo del anillo, en una de las películas cristianas. ¿Cómo se llama? En Reto Valientes también sale lo del anillo. Creo que también es importante recordar que no hay que idolatrar el programa, porque es eso, no que termine el programa o que tenga el anillo significa que tiene una vida pura y santa. Pues a veces nos enfocamos en que los contenidos estén, pero la parte de conocimiento puede ser muy banal si no está en tu corazón realmente. Claro. Vamos a seguir, ¿está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Seguimos? Ok. Vamos a hablar un poquito de apologética en la posmodernidad. ¿Ok? Tratar de hablar más rápido porque al ritmo que vamos no vamos a llegar ni a la tercera, ¿cómo se llama? La tercera presentación. ¿Qué? Vamos a definir apologética. Apologética es la defensa de la fe bíblica y cristiana según la Gran Comisión. Ahí es la definición del hermano Cornelio Hegeman, que algunos ya conocen. Pues básicamente es eso, es defender la fe cristiana.
¿Por qué apologizar en la posmodernidad? Porque ofrece nuevos retos y amenazas al cristianismo, porque la mejor defensa siempre es una buena ofensiva. De hecho, uno lo ve en los equipos muy defensivos, como el de mi país, que se tiró atrás en el Mundial. ¿De dónde usted? De Costa Rica. Y definitivamente nunca, o sea, logró que perder fue lo que logró. Entonces sí, ya se sabe que un equipo que solo defienda y defienda y defienda, al final pierde. Entonces la mejor defensa siempre es una buena ofensiva. Entonces vamos a ir hablando de las diferentes características. Es un repaso ya de lo que ya hemos hablado, pero más de cómo enfrentar cada una de estas características. Entonces, el hedonismo. Vamos a ir resumiendo. El fin del ser humano no es el placer, sino el glorificar a Dios, ¿verdad? Como dice 1 Corintios 10:31, que ayer lo leímos, vamos a decirlo nuevamente. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Por otro lado, que tanto el placer, el descanso y la recreación como el trabajo tienen su tiempo, ¿verdad? Hay un tiempo para todo, como dice Eclesiastés 3. Sí, hay tiempo de descansar, y hay tiempo de divertirnos, y hay tiempo de tener placer, pero también hay tiempo de trabajar. Entonces lo que hay que tener es un sano equilibrio. El bienestar material y el consumo no produce la felicidad, sino más bien es el Espíritu Santo el que produce el gozo en el creyente. Bueno, ya habíamos estado ayer hablando de eso, entonces voy a tratar de ir un poquito más rápido y solo ir remarcando lo que es diferente. El individualismo es pecado de egoísmo e indiferencia, así de sencillo. O sea, ¿qué es el individualismo? ¿Qué es esa característica que tiene la posmodernidad? Egoísmo. O sea, no hay otra palabra. Es la negación del amor. El opuesto al amor es la indiferencia. A veces creemos que es el odio. No, el opuesto al amor es el egoísmo, la indiferencia con las personas. O sea, que la persona no me importe en absoluto. Hay varios versículos: Mateo 22:39, Gálatas 5:22, Primera de Juan 7:8. Vamos a leerlos rápidamente. El que encuentra el primero me lo dice y así sucesivamente. A ver, Mateo 22:39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok. Amarás a tu prójimo como a sí mismo, ¿verdad? Es parte del primer mandamiento. O vamos a decir, es la consecuencia del primer mandamiento. Si amamos a Dios, vamos a amar al prójimo. Bueno, Gálatas 5:22 es cuando habla del fruto del Espíritu, que dice, más el fruto del Espíritu es... Más del fruto del Espíritu es amor, Ajá. gozo, paz, paciencia, benignidad, Ajá. Pero lo más importante es el amor. Y 1 de Juan 4:7-8 es donde dice que Dios es amor. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Sencillamente en la cultura individualista estamos dejando de mostrar el amor de Dios hacia las personas. Eso es lo que está pasando. Cada uno os guarda de su hermano, como dice Génesis 4:9, ¿verdad? La pregunta que le hizo Dios a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y él le responde: ¿acaso soy yo guarda de tu hermano? Perdón, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Pues sí, usted es guarda de su hermano y tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Es parte de la dimensión comunitaria del cuerpo de Cristo, donde los unos nos preocupamos por los otros. Y hay un montón de versículos en la Biblia que dicen cosas así: someteos los unos a los otros, alentados los unos a los otros.
exhortados los unos a los otros. Entonces, sí, hay que hacerlo. Y nuestra cultura se ha vuelto tan individualista que a veces hasta pensamos, no lo voy a hacer porque es que hacer eso es meterme en lo que no me importa. Y la Biblia dice que tenemos que alentarnos, exhortarnos los unos a los otros. Bueno, debemos ser una contracultura. Realmente, o sea, del individualismo no podemos sacar nada bueno, así de sencillo. O sea, de otras características de la posmodernidad algo se rescata. Pero del individualismo no podemos sacar nada bueno. Sencillamente es la negación del principio del cristianismo, que es el amor. El narcisismo. Dios hizo el ser humano integral, parte material y parte espiritual. No hay que enfatizar su parte material. Cuerpo y alma son igual de importantes. O sea, seres humanos tenemos dos dimensiones. Tenemos cuerpo y tenemos alma o espíritu. Y sí, son igual de importantes. No hay que enfatizar ninguna de las partes. Mis reacciones son integrales, el amor es integral, mis emociones también son integrales. Cuando yo amo, está bien, es una emoción, pero también se usa el cerebro para amar, ¿sí o no? Y también es una acción. Entonces hay que enseñar que realmente los sentimientos van más allá de las emociones. ¿Okay? De hecho hay una diferencia entre sentimiento y emoción. La emoción es lo que sentimos instantáneamente, en el momento. Pero el sentimiento ya es más amplio. ¿Qué sé yo? Yo tal vez me enojé y en el momento me enojé. Pero ya el sentimiento que me produce ese enojo, si yo ya me quedo enojado, ya empiezo a producir cosas como odio o indiferencia o rencor. Más allá de simplemente el enojo que sentí en forma instantánea, ¿me entienden? O sea, la diferencia entre la emoción y el sentimiento es que la emoción es instantánea. Entonces no tenemos que ser gobernados por las emociones. ¿Ok? Ya los sentimientos, sí. Hay que controlarlos, son integrales. Por otra parte, el culto a las personas célebres no es otra cosa que una idolatría, una violación al primer mandamiento, así de sencillo. Por otra parte, no hay modelos reales. Recordemos los pasajes donde Pablo nos decía, bueno, vamos a buscar 1 Corintios 11:1. El que lo encuentre lo lee. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ajá. Y lo vuelve a decir, Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. 4:9. También en Filipenses. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz será con vosotros. Okay. Tenemos que ser ejemplos. Así como Pablo fue ejemplo para los creyentes, nosotros tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos, tenemos que ser ejemplo para los jóvenes de la iglesia, tenemos que ser ejemplo para otros adultos, etc. El emocionalismo, debe haber un equilibrio entre intelecto, emociones y voluntad. Todos ellos son parte de la imagen de Dios. ¿Ok? Dios es un Dios racional. Dios es un Dios racional, ¿verdad? Es un Dios que piensa. Dios es un Dios emocional. Sí, Dios tiene emociones. Que no se nos olvide que Dios tiene emociones.
y Dios es un Dios que actúa. Entonces, nosotros como seres humanos reflejamos eso, porque Dios es así. Muchas veces no lo pensamos. El problema no es ser emocional. Claro, las emociones Dios las puso, son parte de la imagen de Dios en el hombre. Dios nos puso las emociones y sí, es neutro que yo me enoje, es neutro que yo tenga miedo, es neutro que yo sienta alegría, porque Dios nos hizo así y Dios tiene también todas las emociones. Dios es un Dios emotivo. Y a veces como que no tomamos conciencia de eso, que Dios es un Dios emotivo. ¿Qué dice Sofonías 3:17? Por ejemplo. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con canto. Hay personas que les cuesta imaginarse a Dios riéndose. O sea, a veces tienen una imagen tan reverente de Dios que no se lo pueden imaginar sonriendo. ¿Y qué dice Sofonías 3:17? Él se gozará, Él se regocijará. Dios se goza. Y a veces, en serio, tenemos una imagen de Dios tan mística o seria, ¿verdad? No, Dios se goza. Entonces, que no se nos olvide. Enseñémosle eso al joven, porque a veces el joven tiene una extraña, bueno, a veces los adultos también, una extraña imagen de Dios, ¿verdad? Donde no se imaginan un Dios gozoso. Por ejemplo, creo que es una de las que más les cuesta imaginarse. O lo que dice Efesios, ¿no? Que se contrista. O se contrista. De hecho, ahí vamos con más versículos. Contrista. Sí, se contrista. Ajá. Debería agregar ese a la lista. No lo tengo ahí, pero Juan 2, 13 al 22. Juan 2, 13 al 22. No lo vamos a leer todo, mejor. Está bien. Yo le digo cuando pare. Estaban cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes. Y apareció y esparció las monedas de los cambistas. Y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo Bueno, ya. Ok. Bueno, el punto es que Dios se enojó, ¿verdad? Jesús es Dios y Jesús se enojó. Dios se enoja. Bueno, y hay otros textos, ¿verdad? Donde dice que Dios es celoso. Y otros textos donde se muestra la ira de Dios. Y en muchos textos habla de la ira de Dios. Entonces, Dios se enoja. Entonces, nuestro Dios tiene emociones. Él se enoja. Igual que se goza, igual se puede enojar. ¿Qué dice Juan 11:35? Jesús lloró. También puede estar triste el nivel de llorar. Bueno, y ese montón que vienen allá hablan de la compasión y amor de Jesús, ¿verdad? No vamos a leerlos todos porque son muchos. Tal vez el primero, Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ajá. Tuvo compasión. Y bueno, y por último, los otros hablan básicamente de lo mismo de la compasión. Juan 3:16. De tal manera Dios amó al mundo. Ujú. El amor de Dios, o sea, Dios es amor. Entonces, Dios muestra todas las emociones humanas. No, los seres humanos tenemos emociones, ¿por qué? Porque reflejamos
la naturaleza de Dios. Somos como Dios, claro, las emociones de Dios son perfectas. Y cuando Jesús se enojó, Él tuvo un enojo santo, a veces nosotros no. La mayoría de veces que nos enojamos, no, nuestro enojo es pecaminoso, a diferencia del de Jesús. Pero sí, tal vez ahí está la diferencia, ¿verdad? Que muchas veces sí, nosotros reflejamos las emociones, solo que a veces, sí, el pecado se ve reflejado a través de nuestras emociones. En lo personal a mí me cuesta mucho enojarme en forma santa. Casi siempre lo hago pecaminoso, pero hay gente que sí lo logra. O sea, yo sí conozco hermanos que yo digo, mira, se enojó, pero se controla y se enojó por los motivos correctos. Y lo manejó correctamente. Yo no puedo, pero hay hermanos que sí pueden. A mí me falta todavía el Espíritu Santo trabajar en eso con mi vida. Pero yo creo que sí se puede. Ok, vamos a seguir. Con respecto al relativismo, si hay una verdad, es Dios, como dice Juan 14:6, que ya lo habíamos dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Como dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Entonces, no todo es relativo y absolutos, ambos tipos coexisten. Existe el negro, existe el blanco y existe el gris, y muchos grises. Okay. Hay absolutos, hay relativos. La naturaleza divina es la que define los absolutos. Inclusive la frase, todo es relativo, es un absoluto. ¿Okay? Es una de las cosas filosóficas. O sea, cuando yo digo la frase, todo es relativo, estoy diciendo una frase que es un absoluto. Ajá, por el todo. Jaime. Ajá. Y aunque suena bonito, hay que tener mucho cuidado con el sincretismo, porque eso es lo que también redondea mucho en la predicación y en la Okay. Hay cosas que universalmente son reconocidas como malas, ¿verdad? O sea, yo creo que sí hay cosas que en toda cultura nos hemos dado cuenta que son pecaminosas. Y las leyes, por eso muchas veces castigan esas conductas universalmente. El pluralismo, el ser humano es religioso, no solo espiritual. Eso es importante. Porque en la posmodernidad se está vendiendo esta idea de que hay gente que te dice, es que yo soy muy espiritual, pero no soy religioso. No, todo ser humano es religioso. Todo ser humano es religioso. El ateo es religioso. ¿Por qué? Porque todos tenemos una creencia a la cual estamos ligada, que es su religión. Y ese dicho muy común en la cristiandad que dice, yo tengo estilo de vida, yo no tengo religión, que casi es muy popular, ¿en qué consiste? Ahora, ¿qué es lo correcto? Sí, el cristianismo es una religión. Sí, el cristianismo es un estilo de vida. Sí, el cristianismo es espiritual. Pero es todo, o sea, no podemos negar la parte de que sí, también es una religión. Es como absurdo negar, decir, bueno, es que yo soy espiritual, pero no soy religioso. No, eso es absurdo. Soy espiritual, pero no soy humano. Es como decir eso, ¿verdad? No hay cristiano light. ¿No hay? Cristiano light. Sí, porque no es cristiano entonces. Pero entonces, ¿qué es lo que la gente quiere decir cuando propone eso? ¿De qué? Eso que la propone, la mayoría de cristianos dicen, yo tengo un estilo de vida, yo no tengo religión, Dios no enseña religión. Lo que quieren decir ellos, y que es válido lo que quieren decir, solo que lo están expresando incorrectamente, lo que quieren decir es que quieren ir más allá de los ritos. ¿Por qué? Porque han asociado la palabra religión únicamente a un ritual, es más, y no un ritual en sí mismo, sino un ritual vano, un ritual vacío. Entonces eso es lo que quieren decir. O sea, al decir esa frase no lo están diciendo con mala intención. Lo que quieren decir es que ellos no siguen rituales, sino que tratan de que su cristianismo sea expresado
a través de su vida. Lo que hay que hacerles entender es que el rito en sí mismo no está mal. El problema no es el rito, el problema es que sea un rito vacío. Yo he escuchado mucho esto en esta parte religiosa en cuanto a los domingos. Cuando uno falta los domingos, entonces no faltan, pues dice, no sea religioso, un domingo puede faltar, es de cumpleaños de mi hija, o de lo que sea. Entonces usted se trata de decir, creo que esto es una religiosa porque no hay que ir todo. Bueno, ahí también es un... Sí. No puedes hacer de eso una costumbre, o sea, y si algo pasó y Pero eso alguien es no fue a la mentira, iglesia, pero es mentira no eso, puedes o sea, decir, no puedes decir que la persona no es creyente porque no fue una vez. no, he escuchado, a mí me lo dicen, o sea, he sido adoctrinada así, no en la iglesia, donde dicen que la persona religiosa es esa, porque uno puede... O sea, en sí mismo no es... en sí mismo no es malo ser religioso. Religioso significa que yo tengo una religión, punto. Y la palabra religioso no es mala. No es mala. Reunir, Ajá. obligar, volver a Ajá. sí, no es una grosería. No, lo que pasa es que la gente... O sea, ¿qué es en el fondo lo que tienen contra la posmodernidad? La religión como una institución. Porque eso es lo que asocian. Cuando oyen religión, asocian a ritos o a algo institucionalizado. ¿Verdad? O algo institucionalizado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No, sí tenemos una religión. O sea, lo que hay que hacerle explicar a los jóvenes es que sí. Y vean que aquí estamos hablándolo en el contexto de iglesia. Sí, sí tenemos una religión. Y bueno, y no solo a los jóvenes, a los adultos también, ¿verdad? Sí tenemos una religión. Sí somos un estilo de vida. Claro que el cristianismo también es un estilo de vida. Y también somos espirituales. Y también tenemos una fe personal. Y también tenemos una fe experiencial. Porque no podemos negar que el cristianismo es una fe experiencial también. De hecho, es una fe experiencial, es una fe personal y es una fe práctica. No podemos negar nada de esto. Lo importante es que hay que verlo todo como un conjunto. Que sí, el cristianismo es todo esto. Y por eso también puede ser atractivo para los posmodernos. Porque eso también es lo que están buscando. O sea, en el fondo, ¿qué es lo que está buscando el hombre? Eso, tener una fe personal, experiencial y práctica para su vida. Entonces sí, ellos la necesitan. Ok, vamos a seguir. Hay que conocer las ideas, de las diferentes creencias para rebatirlas. O sea, algo que se está volviendo obligado es que usted tiene que conocer. No solo lo que usted cree, sino también lo que creen otros. ¿Para qué? Para poder hablar y dialogar y entender, pues digamos, si usted es pastor, entender también por los retos que están siendo planteados a sus ovejas. ¿Por qué? Porque van a tener amigos, van a tener compañeros, van a tener vecinos que son de otras creencias. Entonces hay que conocerlas también para poder enseñar a los jóvenes, a los adultos, a la iglesia en general, porque esas cosas están mal. Por otro lado, hay que demostrar la superioridad del cristianismo sobre las demás creencias, que fue parte de lo que hablamos ayer. Creo que ya esa es la última, ya para ir al recess. Si tienen preguntas, traten de mantenerlas en la cabeza, porque vamos a ir al receso. ¿Está bien? 10 minutos, sino que nos preocupamos solo por nosotros y solo nosotros. ¿Por qué? Porque busca verse atractiva para que la gente se sienta cómoda. Entonces sí, compramos nuevas bancas, compramos sí, porque nuestro objetivo es que entre más bonito se ve el templo, más gente va a llegar, van a invitar a más personas
Entonces, sigue creciendo el dinero, ¿verdad? También discriminan, por ejemplo, creo que Sí, de hecho podemos decir, muchas veces discriminan a cierto tipo de personas que tal vez en un momento llegan, les parece muy bonito, pero muy disimuladamente los van sacando. hay iglesias que dicen para lo rico, Ajá. Generalmente muchas de esas iglesias tienen líderes carismáticos. Con carismático me refiero a ese líder que él en sí mismo, ¿verdad?, atrae. Entonces, de hecho, muchas de estas iglesias uno dice, es que es la iglesia de, y mencionan al predicador, ni siquiera dicen el nombre de la iglesia, sino que es la iglesia de, y dicen el pastor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un líder tan carismático, tan atractivo, que predica atractivamente, no necesariamente bíblicamente, pero sí atractivamente. Entonces sí, es parte de todo el conjunto de la iglesia narcisista. La iglesia emocionalista. Okay, el creyente busca experimentar la presencia de Dios. Surge una teología emocional basada en la propia experiencia subjetiva, no en la Biblia. Okay. Con esto me refiero a cosas como que te dicen, ¿cómo usted me va a decir que eso no es bíblico? O que eso no es cristiano. Si yo lo viví, yo lo experimenté. Entonces basan su teología en lo que vivieron, no en lo que dice la palabra. No, nuestra teología toda debe ser basada en la Escritura, y más bien debemos juzgar las experiencias a la luz de las Escrituras, no darle credibilidad a lo que creemos en base a las experiencias. No, siempre es primero la sola Escritura. La alabanza, que ahora ocupa más del 70% del tiempo del culto, se convierte en espacio de psicoterapia espiritual. Okay. Iglesias, ¿verdad?, que realmente invierten mucho tiempo en alabanza, en la música, ¿verdad? Pero la motivación de las personas es, bueno, voy a ir y voy a recibir. Y es que yo en el culto suelto todo lo que tengo. Y por eso voy y alabo. Entonces, que no está alabando, lo que está es yendo a hacer catarsis, a soltar todo lo que tiene, a psicoterapiarse a sí mismo. Y eso le llaman el sentido del espíritu, porque ellos dicen que, pues sí, decíamos que ahí siente el espíritu. Sí, o sea, pero en el fondo es una forma de liberarse. O sea, en vez de decir que se va a ir al culto a glorificar a Dios, en el fondo lo que están yendo es yendo al culto a bailar. bueno, entre muchas cosas, a soltar sus emociones, a soltar todo lo que tienen, a hacer un tipo de catarsis, dejar atrás todos sus problemas, etc. ¿Qué más? Cantos cuyos contenidos abundan en expresiones tales como sentir, palpar, tocar, ver, llenar. Hay montones de ejemplos, ¿verdad? De que enfatizan ese sentir de la persona. Vamos a pensar, tratar de recordar alguno. Una canción. Ujú. Tú estás aquí, la cantas, me vas tu corazón. O tú estás aquí, puedo sentir tu presencia, tú estás aquí, uno lo repite como un rema, ¿no? Sí, la de tú estás aquí. Bueno, entonces toda esta serie de expresiones, que simplemente es emocionalismo expresado a través de cantos que dejan de ser realmente cantos de alabanza para volverse Mantras. muchas veces mantras y no tienen sentido, o muchas veces
Hay unos que son verdaderas mantras. Ahora que el hermano dice mantras, recuerdo uno que estuvo de moda, que en serio no decía nada, porque lo que decía era, para tratar, lo tengo, no, la tengo, la unción, la tengo, como era, el Espíritu está sobre mí, no lo entiendo, pero lo tengo. Eso es un mantra, ni siquiera, o sea, ni siquiera sentido tiene la letra. O sea, simplemente repetir, y lo repetían, y lo repetían, y lo repetían. Entonces sí, son cantos que se enfatizan en las emociones, ¿verdad? Y como dijo ahora el hermano, muchos van acompañados de baile, ¿verdad? Ok. La iglesia relativista, ahí está mal escrito, puse iglesia relativismo, es iglesia relativista. El cristianismo evangélico latinoamericano es muy moralista, por ello el influjo se ve principalmente en las generaciones más jóvenes. Ahora no. Eso era válido hace 10 años que escribí el curso. Ahora sí, entraron en Latinoamérica muchas iglesias que prácticamente su teología liberal lo que hace es ser relativistas. Ahora, pongamos algunos ejemplos muy comunes en los jóvenes. Copiar en un examen es ser solidario. O sea, ¿cuántos jóvenes de la iglesia yo los he escuchado con ese cuentito? No, es que yo lo dejo que me copie y yo le doy las respuestas. ¿Cómo se dice aquí cuando se da las respuestas? ¿Es igual copiar? Bueno, entonces yo le doy las respuestas, pero es porque yo soy muy bueno con él, quiero ayudarle, quiero ser solidario. Entonces, justifica el ser deshonesto, por ejemplo, en un examen. Hermanos, y eso a veces pasa hasta con los adultos. Yo recuerdo cuando yo era jovencito, y fue hace muchos años, tal vez tenía yo como unos 19 años, 20 años tal vez. Recuerdo que estaba en un instituto bíblico, estudiando. No voy a decir cuál. Para no poner en mal el instituto, pero estaba yo haciendo un examen en el instituto. Y en eso empieza un pastor a tratar de copiarme. Bueno, yo era un jovencito. En primer lugar, la imagen que tenía de ese pastor se me fue al... Imagínense que luego hubiera querido ser mi pastor. O sea, después de haberme él querido copiar en el examen, yo le iba a recibir un consejo. Entonces sí, a veces... Cómo la gente a veces no se da cuenta, o sea, como un pastor copiando un examen. No sé cómo pasarán los cursos presenciales de MINS, que yo casi no doy cursos presenciales de MINS, si la gente se copia o no se copia, pero es terrible. O sea, No es que le estaba copiando, sino que estaba viéndole para ver si está haciendo bien usted. ¿Qué culpa tengo si tengo vista del largo alcance? Ajá. Vean al montón de relativistas. Escuchen al montón de relativistas. No, es una broma. Sé que también están bromeando. ¿Okay? ¿Qué más? Ciertas caricias sexuales como tocar senos, tocar genitales. Recuerdo que hace muchos años en Estados Unidos, Josh McDowell escribió un libro que se llama ¿Es bueno o es malo? Hizo toda una serie de encuestas cuando escribió el libro, antes de escribir el libro. Y precisamente lo que hizo fue pasarle una encuesta a los jóvenes de las iglesias para que evaluaran qué era bueno y qué era malo. Lo interesante del caso es que muchos pusieron que no tenía nada de malo, por ejemplo, tocar los senos de una señorita o tocarse los genitales. ¿Por qué? Porque lo han vuelto relativo. Ese tipo de cosas, ¿verdad? No, mientras que no perdamos la virginidad, no importa lo que hagamos antes. Solo tocarse, eso no tiene nada malo. Entonces, ¿cómo se ha relativizado eso aún
en las iglesias. Cosas como bailes, etcétera. O sea, hay una serie de cosas que son muchas veces relativas, ¿verdad? Ok, la iglesia pluralista. Bueno, la iglesia ha muerto como iglesia institucional en la posmodernidad. Entonces están tratando de quitar todo el contexto que la iglesia se presente como institución. Entonces usted escucha, por ejemplo, muchas veces discutir cosas como, no, es que no le pongamos iglesia, pongámosle comunidad cristiana o comunidad de fe, pero no le pongamos iglesia, porque ponerle iglesia espanta a la gente. Entonces es la motivación, ¿verdad? O sea, ¿cuántas iglesias hoy en día les cambian sencillamente el nombre? Quitan el término iglesia solo para evitar el ser institucionalizados, digamos, porque la palabra iglesia se ha asociado a una institución. ¿Qué más? No habla de religión, sino de espiritualidad. ¿Cómo? Mística. Mucho misticismo. ¿Qué más? Guerra espiritual que da mucho poder al diablo, ¿verdad? Donde hay un dualismo casi, donde casi que Dios tiene un poder equivalente al del enemigo. Es que ese espíritu de... ¿Y espíritu de qué? De lo que sea, huye. Sí, hermano, es que yo tengo un espíritu de lujuria, ore por mí. O sea, y todos le echan la culpa a los espíritus. ¿Qué están haciendo? Están evadiendo su responsabilidad sobre sus propios pecados. ¿Qué? Y una de las señales más importantes, se adhiere al ecumenismo. Y de hecho, hoy en día que ya hay iglesias, muchas iglesias con teología liberal en Latinoamérica, esta es una de las primeras formas de identificarlos. Si son ecumenistas, probablemente son liberales. Dejaron de creer en la palabra. No es nada raro que luego te salgan con cosas. Es que nosotros luchamos por defender a los gays y los apoyamos en las marchas y todo porque creemos. Y sí, claro, todo ese discurso es consistente con lo que creen, que es que ya dejaron de creer en la Biblia y en el Dios de la Biblia. Bueno, se llamaba radiografía de la iglesia posmoderna. ¿Algún comentario o pregunta sobre esto? No estamos lejos de esto. ¿No estamos lejos? Aquí en Quito, en tu iglesia. ¡Qué bien, pastor! Toda la radiografía de su iglesia. Esto es muy común en las iglesias de Latinoamérica, sí. Ecuador, Quito. Estamos rodeados de esto alrededor de casi todos. Estamos con este enemigo muy real. Ok. ¿Algún otro comentario, pregunta? Hay mucho de esto. Yo espero que en las 3 iglesias aquí representadas sea mínimo lo que haya de esto, ¿verdad? Pero igual hay que examinarnos, ¿verdad? Como iglesia, si algo de esto nos está contagiando, ¿verdad? Si algo de todo ha querido entrar, porque puede pasar. Una pregunta, ¿el ecumenismo en sí mismo no tiene nada de bueno? ¿Hay algún ribete que pueda ser aplicable a la iglesia? Yo creo que no, hermano. Nada. O sea, Pero sí puede haber una unidad para ciertas
Ajá. Porque en ese sentido, ¿tiene un sentido diferente ese entonces al de ahora o...? Sí, es un sentido diferente. ¿No se podría rescatar ese sentido para que el ecumenismo sea también verificado? Había otra iglesia, había una sola. Sí, digamos en ese momento era más reunir las iglesias universales que básicamente Pero más era por las regiones, ¿no? era más no había tanto una separación doctrinal, sino más bien Regional. Hoy en día, por ejemplo, no sé si tú has visto, hay una unión de iglesias, se llama la Coalición de Evangelios. ujú. Y aquí tú ves iglesias sanas, de sana doctrina, que están unidas. Eso no es ecumenismo. Ecumenismo es cuando yo creo diferente que tú. O sea, no estoy tras el mismo Dios. Pero trato de encontrar algo que sea manejable y pasable. Por eso es que Ajá. hay en el ecumenismo está el católico, está el evangélico, está el musulmán, está... O sea, la idea es... Sí, digamos que hay varios niveles de ecumenismo. Entonces hay uno que más básico, que es solo católicos y evangélicos, y otro que une todo lo demás, ¿verdad? Inclusive con hinduistas, islamistas, etcétera. Es difícil, porque es que realmente ¿qué es el propósito del ecumenismo? Juntar, sí, unir cosas que realmente no pueden ser unidas. Es muy diferente una fraternidad, como dijo el pastor Carlos, ¿verdad? Una fraternidad de iglesias que sean evangélicas y que todas sean de sana doctrina y que están compartiendo para crecer juntas, a yo quererme unir con personas que en el fondo no tienen ni mi mismo Dios. Porque uno de los argumentos que más utilizan, digamos, para defender el ecumenismo, bueno, para el yugo desigual con los católicos, ¿verdad? Es decir, Todos los caminos conducen. no, es decir, es que tenemos el mismo Dios, pero no es cierto. O sea, si usted se pone a examinarlo ya a un nivel más fino, no, católicos y evangélicos no tenemos el mismo Dios. Lo más evidente es que realmente el católico, y discúlpeme si alguno todavía tiene mucha cercanía con el católico, ¿verdad? Uh-huh. Pero el católico en el fondo es politeísta. O sea, por más que ellos no lo digan, María para ellos la tratan como diosa. Entonces el Dios de ellos ni siquiera es un Dios único. O sea, realmente el trato que le dan a María es como si fuera una diosa. Entonces ellos no tienen un Dios, tienen dos. Bueno, sin contar los mini dioses, que serían los santos, ¿verdad? Pero básicamente, segundo, es un Dios que acepta obras. Significa que es un Dios que acepta la imperfección. Porque acepta obras, entonces está aceptando lo imperfecto. Entonces, en el fondo están diciendo que es un Dios que se conforma. No, con la imperfección, en vez de con el sacrificio perfecto de Cristo. Acepta obras, pero como muchas de las iglesias evangélicas. Bueno, ya eso es otra cosa, ¿verdad? Sí. Las iglesias evangélicas hacen cosas parecidas, algunas. Ya eso es otra cosa, ¿verdad? También es que la iglesia evangélica ha, en muchos casos, dejado de ser iglesia. Pero sí, la verdad es que su Dios es distinto al nuestro. O sea, por más que quieran afirmar que tenemos el mismo Dios, no es el mismo Dios. Y grábeselo, no es el mismo Dios. El de ellos primero acepta obras imperfectas y también no es un solo Dios, tienen dos dioses. Entonces no podemos, no podemos. ¿Cómo vamos a estar en comunión con alguien, con una religión que en el fondo cree en una diosa
y que le dice tal y como dice Isaías, ¿verdad? Le dice reina del cielo tal y como, usa exactamente la misma expresión que se usa en Isaías, la reina del cielo cuando está hablando de cierta diosa pagana. Sí. A ver si entendí el tema de obras imperfectas, cuando se refiere a este tema de que como católicos las personas, no sé, deciden dar, no sé, donaciones al creer que la salvación es por obras. ¿A eso se hace referencia a la frase? Ok, vamos a ver. El católico cree que la salvación es por obras. Significa que su Dios, desde su perspectiva, acepta sus obras. No el sacrificio de Cristo. Ajá. Acepta sus obras. Entonces, estamos hablando de un Dios, o sea, realmente un Dios santo va a aceptar obras imperfectas cuando es totalmente santo. También el católico no busca ser salvo. El católico busca milagros. Es la diferencia. Nosotros buscamos salvación, encontramos salvación, perdón, a través de Cristo. Pero el católico, ¿por qué tiene sus dioses? Es por los milagros. A nadie le interesa ser salvo. A nadie le interesa ser salvo. ¿Por qué crees en mis santos? Porque es milagroso. Porque me da. Nadie busca ser salvo, porque el pensamiento es que todo el mundo es salvo. Basta, y si se murió con un problemita, al mes, a los 3 y a los 6 meses, una misa resuelve todo el problema. Pero es falta de enseñanza, porque el católico siempre habla de decir, Sí, en última instancia usted va al purgatorio, ¿verdad? Entonces sí, no es el mismo Dios, o sea, y hay que enseñarle eso a los jóvenes, o sea, que no es el mismo Dios. Sí, hermano. Para las personas que, por ejemplo, no hemos nacido en una iglesia cristiana, tal vez venimos de iglesias pluralistas, racistas, todas esas cosas, modernistas, buscando de corazón al Señor, muchas veces no encontramos esa verdad más la que nos cuenta, cuando realmente somos confrontados con la palabra, con la verdad de Cristo, nuestro perdón y su salvación. Y a pesar de eso, muchas veces nos conformamos, de que decirlo, como seres humanos en creernos esa verdad, nos cuenta, no la que realmente buscamos de Dios mismo en su palabra. Lamentablemente es así, encontramos gente que se encuentra en ese tipo de iglesias, pero que se conformaron a esto, ¿no? A lo bonito de la iglesia, al culto, al baile, al canto, pero se quedaron allí. Y lamentablemente cuando uno piensa que ha encontrado la iglesia perfecta, se da cuenta que no la hay. No hay. La perfección solamente hay en Cristo mismo. Y realmente yo llego a la conclusión, no sé si van a usar entonces, que solamente es la misericordia de la gracia del Señor que se va revelando conforme nosotros nos buscamos y Él nos va revelando. No depende de nosotros esa búsqueda tampoco, ¿no? El Señor mismo que en su misericordia nos está mostrando su verdad. Muchos de nosotros hemos venido de iglesias, lamentablemente incluso llamados evangélicas, no nos mostraron la verdad de su verdad. Hemos confundido más bien. Es que se nos enseñó a través del tema cultural. Sí, me enseñó No, es cierto, ¿verdad? Es la gracia de Dios la que nos sacó de ahí. Y también solo la gracia de Dios puede rescatar a las personas que están en medio de eso. Pero ahí ya es otro curso. Okay. Pero yo pienso que eso es parte de un desafío que tenemos como iglesias. Nosotros somos la iglesia. No es el edificio, ¿verdad? Y eso porque todos lo tenemos claro. Y somos seres humanos. Ajá. Todos podemos estar los 20 de aquí de la misma congregación. Pero somos seres humanos e influenciamos en nuestros jóvenes, nuestros ancianos, de acuerdo a nuestro propio aprendizaje. Lo que mencionabas anteriormente, sin el ánimo de polemizar, pero quiero unir con lo que dijo Diego. Creo que
muchas veces nos disfrazamos de querer ser espirituales en cualquiera de las áreas. Yo no me atrevería a juzgar que porque cantan son show o porque no cantan son apagos. Si es que todo eso no está para glorificar a Dios. Es que tiene que ver mucho con la motivación del corazón, hermano. O sea, siempre va a haber gente... Pero si es que yo me concentro solamente en encuadrar que eso está mal, creo que estoy cayendo en un error. Es mi versión. Sí. Yo no me atrevería a decir, yo lo digo con nombre y apellido, que la Guerra es muy diabólico. No me atrevería a decir. Hermana, solo Dios va a juzgar eso. Yo no. Puedo tener pensamientos diferentes, pero no lo voy a hacer. Sí, de hecho yo tampoco utilizaría así como la expresión así. Porque hay gente que sí lo hace. Y los que primero nos fusilamos somos dentro del pueblo. No soy pastor. Bueno, y también sí soy. Sí dirijo un grupo de jóvenes. Correcto, pero... Bueno, próximo curso va a ser Judas, ¿ok? Pero para mí es dentro de un... Dago. Quiero terminar. Pero yo creo que todo es dentro de un contexto. Ajá. Por eso no puedo extremar las cosas. Y no quiero decir que estoy postmodernista, conformista, individualista, hedonista. Creo que todos caemos de una u otra manera en no glorificar a Dios en determinado momento, ni siquiera como iglesia institucional. Voy a la puerta a la vuelta de la esquina en la tienda, me topo con un dirigente y soy superior a él. Pero vengo acá y oro. Sí, todos. Para mí debe haber una visión integral. Yo comparto la palabra, glorifico a Dios, pero también educo. También proclamo, también sirvo. Eso es una misión integral. La misión integral es la que nos llama y nos dio como ejemplo Jesús. Y aplicó las cosas en determinado momento con sabiduría, siendo el mejor pedagogo de la historia. Entonces, a eso me voy yo. Estoy de acuerdo con todo lo que mencionó, pero solamente es como una chispita de luz de que no puedo absolutizar, poner en lo absoluto eso, ¿verdad? Sí, te entiendo tu punto, o sea que tampoco podemos generalizar y pensar que las motivaciones de todas estas personas, no, hay gente que está sinceramente equivocada. Su motivación del corazón en sí no es mala, sino que está honestamente equivocada, que es diferente a decir que es un falso maestro, o es diferente a la persona que está consciente y está sacando provecho, porque el falso maestro lo hace conscientemente, ¿verdad? El falso maestro es una persona que está consciente, que está manipulando, que está, o sea, hace las cosas por las motivaciones incorrectas, por el pecado, por la lujuria, por el dinero, por la codicia. Pero no, hay pastores que sencillamente, aunque tienen ese tipo de iglesias, lo están haciendo sencillamente porque están imitando a otros, porque creen que así son las iglesias, porque así aprendieron, y lo que están es, sinceramente, equivocados. Así, son personas que están honestamente equivocados. Son parte de los que tenemos que rescatar, como dice la epístola de Judas, perdón, ¿sí? La epístola escrita por Judas, cuando vamos al texto. Pero aquí yo pienso que algo que el hecho de que conozcamos tampoco nos da, sí debemos instruir, sí debemos enseñar, pero eso tampoco nos da el derecho de sentarnos a escarnecer y decir, bueno, y esto y esto. Ok, vamos a leerlo. Con la comida son más cuidadosos. Judas 1:22. Recuerden el contexto, está hablando de los falsos maestros, ¿ok? Básicamente el versículo 22 está hablando prácticamente ya de las víctimas de los falsos maestros, o sea, de los que han caído
en las garras de los falsos maestros. Entonces dice así: algunos que dudan, convencerlos; a otros, salvadlos, arrebatándolos del fuego; y de otros, tened misericordia con temor, desechando aún la ropa contaminada por su carne. O sea, va a haber personas que están dudando, esos son los que tenemos que convencerlos para que salgan. Usted dice que no, está de acuerdo que no se le puede calificar a nada maestro, entonces ¿cómo lo voy a sacar? Ayer usted dijo algo de los criptómanos, o sea, me deja la duda, si el hermano me encuentra cogiéndome el teléfono de la cartera de ella, mientras ustedes están en los ámbitos, entonces él viene y me dice, hermana... Pero eso que tiene que ver con falso maestro. Porque dice que no podemos, No. Estamos hablando de cuestiones doctrinales y de la praxis de la iglesia. Yo escuché a Dante Gebel por muchos años, me encantaba, tenía todas sus predicaciones, pero cuando yo estudié la Biblia era fácil de hacer que uno predicaba la palabra. Bueno, vamos a dejar de decir nombres, no estamos evaluando a una persona, estamos diciendo que sí hay falsos maestros. Primero, sí hay. Y hay personas que siguen a los falsos maestros, inclusive hay pastores que siguen a los falsos maestros y hacen las cosas sin darse cuenta de que están haciendo mal, sencillamente porque así se les ha enseñado. Pero ellos en sí no son falsos maestros. Si usted viene y les enseña y les explica, muchas veces estos pastores la palabra los toca y se dan cuenta y cambian. Entonces por eso es ahí donde yo aplico el texto de Judas, que está hablando ese en particular está hablando de las víctimas, o sea, aquellos que están con los falsos maestros. Entonces, ¿qué está diciendo? A los que dudan, convénzalos, porque ya hay algunos ahí en esas iglesias que están dudando. Entonces, ¿qué dice el texto? Convénzalos. A otros, salvadlos arrebatándolos del fuego. O sea, esos todavía están ahí, pero todavía puede salvarlos arrebatándolos del fuego. Pero hay otros que están tan convencidos que lo único que podemos hacer es tener misericordia con temor, desechando aún la ropa contaminada. ¿Por qué? Porque están tan convencidos que ya se volvieron a ellos mismos tan seguidores de los falsos maestros que prácticamente son falsos maestros. ¿Y quiénes serían esos bien convencidos? No el que predica, sino los que escuchan. Aquí está hablando de los que escuchan. Sí. Sería interesante identificar dos cosas. Una es ignorancia. Ajá. La ignorancia a predicadores incluso preparados que están en nuestra iglesia, a veces se les va una herejía. A veces se les va algo que no es. Sí, Es una mala hermenéutica. A todos nos puede pasar. Exacto. A cualquier pastor de sana doctrina puede en algún momento equivocarse y tener una mala hermenéutica y enseñar algo incorrectamente. Ahora, la mala intención. Ajá. La mala intención es la que muchos de nosotros ya identificamos. Ahora, ¿cómo combatimos eso? Dante Gebel no me va a parar por la mitad más. Me voy a poner a pelear en redes sociales, en comentar sus... No, yo lo que debo hacer es predicar la palabra en mi congregación. Amén. Enseñar la verdad y la iglesia, pidiendo que el Espíritu Santo trabaje, la iglesia va a identificar. Muy aparte, lo que tú dices es correcto. Romanos dice, no vayas a juzgar, porque lo que juzgas, tú mismo juzgas. Dios va a juzgar. Es más, Dios los puso con un propósito, porque si no fuera así, ya Dios los hubiese quitado. Ellos tienen un propósito, y no los vamos a quitar nosotros. Exacto. No nos podemos poner a discutir con ellos, porque nos vamos a rebajar. Entonces yo pienso que una manera de combatir con los falsos maestros, las sectas y todo lo demás, es estudiar la palabra, hacer un buen trabajo de exégesis y predicar. Lo demás, el Espíritu Santo lo va a hacer. ¿Cómo se entrena a alguien que trabaja en un banco a reconocer los billetes falsos?
Bueno, primero conocer los verdaderos. O sea, usted tiene que primero conocer los billetes verdaderos para identificar los billetes falsos. Es igual con la palabra. O sea, usted tiene que enseñar la verdad para que la persona, cuando escuche lo falso, lo identifica automáticamente. ¿Por qué? Porque conoce bien el billete verdadero, entonces reconoce el billete falso. Entonces, es lo mismo con la palabra de Dios. O sea, cuando usted enseña la verdad, los demás van a reconocer lo que es falso. O sea, y las ovejas van a reconocer lo que es falso. Con los que usted esté trabajando van a reconocer lo que es falso. Si usted les ha enseñado bien la verdad. ¿Cómo estamos? Todavía falta que 2 horas. ¿Seguimos grabando? Sí. Ok. Vamos a orar para terminar. ¿Hay algún anuncio, hermano? Sí, 2 anuncios. Primero, el día de mañana a las 7 de la noche en la Iglesia de la Gracia, hermano Neve va a estar teniendo una exposición, ¿no? Una conferencia y un tiempo de... Digamos que no sería conferencia, porque es... Sí, tal vez como una charla. Una charla para los jóvenes. Eran los retos para la juventud en una época posmoderna, ¿cierto? Entonces, van invitados jóvenes a esta... Son jóvenes mayores, ¿no? Jóvenes de 18 para arriba. ¿Cómo era? ¿O universitarios para arriba? Sí, ¿Cuál es la regla? Que sigan en su casa. Ok. Desde 15 para arriba. Todo joven que sea dependiente de los padres. Todo dependiente del papá. Entonces a las 7, de 7 a 9 en la Iglesia de la Gracia. De 7 a 8 y media, perdón. Inclusive jóvenes de otras iglesias. Sí, bueno. Ah, ok. Están invitados. Bueno, si les da tiempo a los pastores de... No está abierto para todos. Esa es una cosa. La segunda, no se olvide antes de irse a pasar por colectividad. Ya se dan para ustedes. Por favor. Y vamos a ¿Sabes cuánto es la próxima clase? ¿Este lunes que viene o al siguiente? de este lunes que viene en 8. Ah, ok. Sería 16 más 23. 23, lunes 23. A las 6 aquí. Ok. Vamos a orar para terminar. ¿Algún hermano que nos quiera dirigir en oración? ¿Hermano o hermana que nos quiera dirigir en oración? ¿El hermano? Okay. Padre, gracias por esta noche, Señor. Gracias por la oportunidad de aprender más de ti. Señor, bendice a todos nuestros maestros, Señor. Guíalos a tener su corazón sensible a tu voz, a la voz de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos a aprender más de tu palabra, Señor. Ayúdanos a enseñar aún de tu palabra, Padre, a no temer al momento de hacerlo. Padre, bendice el regreso a casa de todas las personas que estamos aquí, Señor, de todos nuestros hermanos y hermanas que no pudieron asistir. También bendíceles, Señor, que puedan acercarse a más personas a este clase seminario, Señor. Y Padre, también te pido que bendiga, Señor, a cada uno de los que estamos aquí en esta noche, Señor. Tú que conoces nuestras necesidades, Padre, súplelas, Señor, pero también enséñanos a regocijarnos en medio de ellas, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Ok, 2 cositas. ¿Dónde quedó la lista? Ahí está. Y número 2, hagamos una foto de todos. Sí. Primero que pague. Sí, o sea, ¿están acostumbrados a hacer fotos o nunca hacen la foto? ¿Cuándo?